la Ciudad de México ya fue identificado y cerrado el punto que dio origen, al parecer, a la problemática del agua contaminada reportada por vecinos desde hace más de 10 días en la Benito Juárez. El Instituto Electoral de Morelos canceló el registro de un candidato de Movimiento Ciudadano por estar inscrito en el padrón de deudores alimentarios. Le tengo la historia. Y en Estados Unidos, la Corte Suprema de Arizona retrocedió, prohibió el aborto en casi todos los casos en el estado. La periodista Almudena Ariza fue acosada por 2 hombres israelíes durante un reportaje en vivo, y le tengo el momento. Bienvenidos a su espacio, ya son las 11 de la noche y junto con todo el equipo le tengo los 30 minutos de información que necesita en el día y bueno, pues así es como arrancamos. Sincera, yo lo noté hace un mes. Ya tiene un mes que le dije a mi mamá, mamá, el agua huele rarísimo. Me bañé y salí con un olor súper extraño de la regadera. Entonces ya tiene como semana y media que yo empecé con reacciones en la piel. Es horrible, ya tenemos muchos días. Y bueno, es evidente, tú lo acabas de ver, ¿no? Está súper contaminada. Tenemos que usarla para todas las cosas normales de una casa. Ayer en este espacio le hablamos sobre la problemática que enfrentan algunos vecinos de la alcaldía Benito Juárez aquí en la Ciudad de México porque el agua ha presentado desde hace por lo menos 10 días un olor similar a la gasolina, pero que además ha tenido consecuencias directas en su salud, dolores de cabeza, comezón en la piel, ya lo veía también algunos dolores de estómago, entre otras cosas. Por esta razón, ayer le informamos aquí sobre el aseguramiento de un pozo de agua en la alcaldía Álvaro Obregón, que hoy se confirmó es la causa del problema. El jefe de gobierno de la capital, Martí Batres, explicó cómo encontraron la fuente de este asunto y la cerraron para evitar más daños. Este pozo ya no surte agua a la red, de acuerdo a las mediciones que se hacen con el aparato llamado explosímetro. No hay riesgos de explosividad. Este olor se va a ir. Horas más tarde, hablé en Telediario Nocturno con Miriam Ursúa, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, y ahí dio las recomendaciones que deben de seguir los vecinos de la zona hasta que ya el agua limpia pueda llegar de nuevo hasta sus casas. ¿Cuáles son las instrucciones para quienes quizás todavía en las cisternas o lo que fuera todavía tengan de esta agua? Mira, 2 cosas estamos pidiendo especialmente. Uno, de que estas 2 semanas tratemos de ocupar agua de otras fuentes que no sea directamente del agua de la llave. Esto quiere decir que pues, a lo mejor te digo agua de botella, de garrafones. Pero este no es el único problema relacionado con el agua en nuestro país. La crisis por falta de suministro es la más grave de todas, como sucede en Valle de Bravo, en donde las autoridades se han visto ahora obligadas a cambiar de presa de donde se abastecen por la escasez hídrica que hay en el Cutzamala. Mario Rodríguez nos cuenta la historia. Desde los últimos días de marzo, la Conagua dejó de extraer recursos de la presa de Valle de Bravo en el Estado de México y comenzó a explotar la presa de El Bosque en Michoacán. Una medida que no es nueva, pero ayudaría a aliviar momentáneamente al sistema Cutzamala. Se van a ampliar las extracciones de la presa El Bosque y se va a reducir a 0 la extracción de la presa Valle de Bravo. La presa de Valle de Bravo está en su peor momento en la historia, al 26.6% de su capacidad, lo que ha afectado el turismo. Dejar de extraer agua beneficiaría a los comerciantes de la zona. Sin embargo, advierten que no es la solución a la escasez. Que nos digan hasta cuándo lo van a hacer, hasta cuándo va a durar esto y qué tanto va a servir. A ver si en unos cuantos años vuelve a subir, porque esto fue a través de los años que estuvo bajando. Valle de Bravo es uno de los destinos turísticos más visitados por habitantes del centro del país y extranjeros, aunque luzca agonizante. Het is hier zo mooi wandelen, 's avonds mooi verlicht. Ik zou zelf bij Nederland hier mooie reclame voor willen maken.
Con menos de un cuarto de su capacidad, el lugar se ve desértico, sucio, con embarcaciones abandonadas o encalladas. Sin embargo, los comerciantes confían en que la situación mejore un poco con la temporada de lluvias. Si las lluvias no se llegaran a presentar como se espera y sobre todo si sí llegan, ¿cuál va a ser el método de planeación? Desde el Estado de México, para Milenio Noticias, Mario Rodríguez. Y rumbo a las elecciones, en este espacio le platiqué sobre el asesinato de Gisela Gaitán, candidata de Morena para la presidencia municipal de Celaya, en Guanajuato. A más de una semana de este hecho, Morena anunció que ya tiene al reemplazo, por decirlo de alguna manera. Se trata de Juan Miguel Ramírez Sánchez, quien inicialmente estaba buscando ser el candidato de la 4T en el municipio. Este nuevo abanderado recordó que los ciudadanos también son los que están desprotegidos durante las campañas. Así lo dijo en entrevista con mi compañero Carlos Zúñiga. A mí realmente me da pena, me siento mal, porque yo voy a tener seguridad, pero la ciudadanía no. Entonces, esto sí me preocupaba. Y ya después me convencieron y estamos esperando la seguridad para iniciar campaña a ras de tierra. Ya la iniciamos por medio de los medios, por medio del TikTok, por medio de Facebook, por medio de ahorita de esta entrevista por Zoom, pero a ras de tierra lo vamos a hacer hasta que tengamos seguridad. Y en medio de esta misma violencia de las campañas electorales, algunos casos empiezan ya a investigarse. Por ejemplo, en Michoacán, ahí la Fiscalía del Estado ofreció una recompensa de 100,000 pesos para obtener información para la detención de Alberto Uribe González, alias El Winnie, a quien tiene en pantalla, y además presunto responsable del asesinato del aspirante del PAN a la presidencia municipal de Marabatío, Armando Pérez Luna, que ocurrió el pasado 26 de febrero. Y mientras tanto, el Instituto Electoral de Morelos, como se lo decía al inicio de este espacio, canceló el registro del candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Puente de Ixtla, Julio Espín, por estar inscrito en el padrón de deudores alimentarios. Esto está ocurriendo a apenas unos días de que justamente el candidato justificara que el retraso del pago de la pensión a sus hijos se debe a que ahora gana menos. Y afortunadamente, gracias a Dios, logramos siempre cumplir. Hoy tenemos un documento que se les va a entregar una copia donde el juez y donde ella estuvo presente, no debemos absolutamente nada, vamos al corriente, por supuesto que seguiremos pagando mes con mes. Pero para darle rápido un contexto, ¿por qué le quitaron entonces su candidatura? Recordemos que el año pasado, cuando el Senado aprobó la ley Sabina, que obliga a los gobiernos a pedir como requisito que haya un certificado de no inscripción en ese Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para que las personas tengan la posibilidad de contender para un cargo público, o de lo contrario, justamente esa posibilidad se les quita, se les es negada, como en este caso particularmente. Ahora, en el campo de los presidenciables, ¿cómo van las cosas? Hoy en la tarde, Xóchitl Gálvez fue a la edición 116 de la Asamblea Plenaria del CEM y ahí acusó a la Secretaría de Gobernación de estar investigando a 60 sacerdotes por opinar sobre la inseguridad del país, y la candidata, junto a Santiago Krill, reprocharon que a los clérigos no se les deje expresarse libremente. Ellos piensan que están metiéndose en temas políticos y el sacerdote a lo mejor lo único que está haciendo es una reflexión sobre lo que está pasando en el país. No, habría que ver los casos, Santiago, de... Sí, ¿no? Pero eso es por tratar de describir la realidad. Es eso, la realidad, los hechos que están sucediendo. Así como las preguntas que llegaron al debate. Que son mexicanos que dicen que ante la falta de medicamentos, ¿qué haría? Yo creo que los sacerdotes decir, a ver, la inseguridad que hay en este lugar, ellos creen que ya están incidiendo o optando el voto, y sí hay varias investigaciones. Y los investiga Gobernación. Gobernación, sí. Ahora, hablando de Xóchitl Gálvez, después de que ella ayer le pidiera al INE cancelar las mañaneras del presidente por dañar la equidad en la contienda, hoy Andrés Manuel López Obrador le respondió que esto es un intento de censura a su gobierno y que también viola la libertad de expresión. Están pidiendo
que se cancelen las mañaneras. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo nos van a silenciar? Y las libertades, ¿dónde quedan? Sería una gravísima violación a la Constitución y desde luego un agravio a la libertad de expresión. No sé qué les está pasando, están muy nerviosos, pero que se serenen, se tranquilicen. Y Claudia Sheinbaum también criticó esta petición de cancelar las mañaneras y lo llamó un acto de autoritarismo. Es un acto autoritario. O sea, ellos son autoritarios, ¿no? Ellos dicen que ellos defienden la democracia, pero están pidiendo un acto autoritario. Es decir, que el presidente no pueda informar al pueblo de México como lo ha hecho durante todo su periodo. Entonces, están pidiendo eso. Entonces ya lo resolvió además el tribunal. O sea, están pidiendo algo que ya fue resuelto. Y por su parte, Jorge Álvarez Maínez fue a la Universidad Autónoma de Durango, en donde sostuvo un diálogo con los estudiantes. Y ahí, ¿qué cree? Propuso un cuarto debate, pero que se diera solamente entre los punteros de la elección, dando a entender que se refería a él y a Claudia Sheinbaum. Por supuesto, guerrero. Entonces, por eso yo les digo, hagamos un cuarto debate, que vayamos los dos punteros, y eso nos daría la oportunidad realmente el tema de seguridad. ¿Debe cambiar el formato del debate? No tengo problemas, yo, si quieren chiflada, cantada, carreritas, que pongan el formato que quieran, yo voy a estar en todos los debates. Bueno, y mientras tanto, en el terreno capitalino, los candidatos siguen dando propuestas. Hoy en la noche, Santiago Taboada, candidato a la jefatura de gobierno, presentó su proyecto de seguridad. Gaspar Vela, tú nos tienes los detalles. Buenas noches, siempre tu espacio. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto desde el corazón de la capital del país, donde hace unos minutos Santiago Taboada, candidato a la jefatura de gobierno por la coalición Va por la Ciudad de México, presentó su plan en materia de seguridad. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias. ¿En qué consiste este plan, Santiago? Precisamente en acciones y resultados que tuvimos, no solamente cuando goberné Benito Juárez, sino con buenas prácticas que hemos visto. Lo he dicho, lo primero que tenemos que hacer es que la gente recupere la tranquilidad en la ciudad. Hoy la inseguridad es el principal problema que tiene la gente. Hoy, durante cada hora, 44 personas los roban. Hoy al 50% de esta ciudad ya fue víctima de un delito. Las cosas no van bien. Tenemos que cuidar a quien nos cuida. Tenemos que darle a los policías de esta ciudad la posibilidad de que accedan a un programa, de que tengan seguridad social, ellos y sus familias, que mejoren sus salarios. Queremos también darles mayores capacidades y herramientas, tenemos que mejorar sus habilidades. Muchos de estos policías se enfrentan a una detención y no saben cómo poner inclusive unas esposas. Tenemos que ayudar para ello. Tenemos que ayudar precisamente para que en esta ciudad los policías no paguen sus uniformes, cerremos de una vez por todas esa caja de corrupción. Tenemos que darle a las áreas de inteligencia mayores capacidades y mayores habilidades. Por eso lo he dicho. A partir de mi gobierno, el C5 va a depender de la Secretaría de Seguridad Pública y de las áreas de inteligencia. ¿Para qué? Para realmente desmantelar y perseguir a quienes dañan a esta ciudad. La extorsión ha crecido demasiado en esta ciudad. Tú lo has reportado con muchos de los comerciantes que están en esta ciudad, que son víctimas del derecho de piso. No tienen con quién acudir, no hay un área que realmente combata no solamente la extorsión, sino todo lo que conlleva a ella misma. Por eso vamos a fortalecer a la policía, por eso vamos a fortalecer este centro de control y comando para que de una vez por todas permita que la ciudad se sienta segura y en paz, como lo hice en Benito Juárez. Yo sí puedo presumir logros en seguridad. Hoy Benito Juárez es la alcaldía más segura y así como lo hice en Benito Juárez voy a blindar toda la Ciudad de México. Me llamó mucho el cuarto punto, me llamó mucho la atención, Santiago, de darle más dientes a la Secretaría de Seguridad, pero para atacar a los grupos delincuenciales en materia económica. ¿Cómo va a ser esto? Así es, le vamos a dar precisamente atribuciones a la Secretaría para que también en coordinación con el área de inteligencia financiera de la Ciudad de México pueda perseguir lo que realmente le preocupa a los delincuentes, su dinero. Tenemos que darle dientes a las áreas de investigación de esta ciudad para que por fin detengan que todos estos delitos
sean en agravio de quienes aquí viven, de quienes aquí trabajan, de quienes aquí se esfuerzan. Vamos a combatir en los primeros días el robo en el transporte, pero principalmente tenemos que pegarles en el bolsillo a los delincuentes. ¿Cuál sería el principal problema de la ciudad en materia de seguridad en estos momentos, Santiago? Uno de los más graves es la extorsión hoy en día. El robo en el transporte público. A la gente la despojan de sus quincenas, de sus teléfonos, de sus mochilas. Tenemos que acabar con ese delito que le quita la tranquilidad a las personas que tardan muchos días en ganarse unos pesos y que en cuestión de 15 segundos se los quitan. Por eso lo dije. No solamente vamos a perseguirlos, sino que habrá tolerancia cero para quienes lastimen esta ciudad. Finalmente, Santiago, ¿has pensado en alguien para encabezar la Secretaría de Seguridad? ¿Y quién te gustaría? Sé que no depende de ti, pero ¿quién te gustaría para que encabece la Fiscalía de la Ciudad de México? Lo que tengo claro es que la Fiscalía no va a volver a pasar en esta ciudad que una fiscal carnal como Ernestina Godoy esté al frente de una fiscalía. Le hizo demasiado daño a las víctimas de esta ciudad, a las madres buscadores, a los familiares de mujeres víctimas de feminicidios, a las que no escuchó. Eso es lo que no queremos. Por supuesto que es una decisión del Congreso y estamos convencidos que va a tomar la mejor decisión el Congreso. Pero nosotros sí vamos a buscar que sea un perfil autónomo, un perfil capaz de responder a uno de los grandes problemas que tiene esta ciudad, que es la impunidad. Y por supuesto que hay personas que están ya en la cabeza de Santiago Taboada, pero vamos a ganar la elección desde junio y lo anunciaremos prácticamente en las siguientes semanas. Santiago, muchísimas gracias. Gracias. Es Santiago Taboada, es su plan, es el plan en materia de seguridad que presentó esta noche aquí en la capital del país. Paola, regreso contigo. Muy buenas noches. Gracias, Gaspar Vela. Vamos a estar pendientes de los demás candidatos. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y antes de irnos a un corte, ponga mucha atención. La Fiscalía Capitalina está buscando ya a una banda dedicada a asaltar usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El modus operandi de la banda es vigilar a las víctimas dentro del aeropuerto y a sus salidas cuando las interceptan y las despojan de sus pertenencias. De acuerdo con las autoridades, ya instalaron un dispositivo de seguridad móvil en la zona de este aeropuerto, pero no está de más que lo tome en cuenta antes de salir de la revisión de su equipaje, ya en donde se encuentran, digámoslo así, los ciudadanos que no han viajado. Es ahí donde tiene que poner mucha atención. Con esto nos vamos a un corte, pero al regresar le voy a contar por qué la decisión de una corte de Arizona podría poner en riesgo la libre decisión de las mujeres sobre su cuerpo. Volvemos. ¿Qué ha ocurrido en el mundo en las últimas horas? En pleno siglo XXI, en Estados Unidos, la Suprema Corte de Arizona restableció una ley en contra del aborto que data del siglo XIX. En esta ley se prohíbe la interrupción del embarazo en prácticamente cualquier circunstancia y establece penas de cárcel de entre 2 a 5 años para quienes lo practican. Esta decisión se da después de que en el 2022 se retiró la protección al aborto a nivel federal y se permitió a los estados de corte conservador revertir este acceso a un derecho, pues prácticamente debería ser universal. Just really outrage, disappointment, fear for the women in our state, as well as this ruling kind of sprinkling over the rest of the nation. If we can do it here, other states will think they can do it there as well. Mientras tanto, ahí mismo en Estados Unidos, pero en Filadelfia, al menos 3 personas resultaron heridas y 5 detenidas después de que hubo un tiroteo masivo durante un evento para el final del Ramadán, el mes sagrado de los musulmanes. De acuerdo con las autoridades, 2 grupos de personas empezaron a dispararse mutuamente, lo que provocó el caos. Los agentes detuvieron a 4 hombres y a una mujer, entre los que había también un adolescente de 15 años. Unfortunately, during this incident, one of our patrol wagons struck a young child, and she recovered a fractured leg in that scenario. The the individual shot in the stomach, 22-year-olds in stable condition, the 15-year-olds in stable condition. Sad that that what happened here today in the park. However, what we know is that the mayor just reached out and she's convening the conversation as to how we are going to move this forward. Palestina o Palestinians como aldrig. Well, it's extremely hypocritical for a country that says that it's a front runner in human rights to be hosting a
song competition, which is something to celebrate joy, celebrate pride. Esto que tiene en pantalla es como un grupo de manifestantes con banderas palestinas protestaron en contra de la participación de Israel en el próximo Festival de la Canción de Eurovisión. Si bien el festival se anuncia como un evento apolítico, pues el contexto global con frecuencia influye y el concurso de este año se llevará a cabo en medio de protestas y boicots por la guerra de Gaza. El primer ministro exigiendo la vuelta de las tropas. Bueno, no nos están dejando. Siento mucho, tenemos que cortar esta. I'm sorry, I'm working right now. This is alive. This is on. Pues lo siento, tenemos que cortar esta comunicación porque no nos dejan continuar. No nos permiten entrar en directo. Estos son. Yo no les conozco de nada, ¿vale? Y están aquí, no nos están dejando trabajar. Este se está tapando su cara y este es el otro chico. Ese fue el momento que vivió Almudena Ariza, corresponsal de RTV en Israel, durante un enlace en vivo a su noticiario. Ella estaba hablando y llegaron estos dos hombres que se pusieron frente a la cámara y le impidieron continuar con su reportaje. Minutos más tarde, la reportera pues se pudo volver a enlazar y contó que tuvo que acudir a la comisaría para denunciar este acoso y las amenazas que recibió por parte de los israelíes, quienes no querían que ella hablara del tema de Gaza. Víctor Hugo Michel, director de información de Milenio Televisión, nos traes un adelanto de lo que mañana vamos a poder leer en la versión impresa de Milenio. Tu espacio siempre, te escuchamos con atención. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas noches. Vamos con un adelanto de la edición nacional de Milenio Diario para mañana jueves y arranco con un reportaje de nuestra compañera Laura Sánchez Ley, una investigación que vale la pena leer, las mujeres en el narco. ¿Qué hizo Laura? Se metió a analizar expedientes, sentencias y encontró cómo el crimen organizado está utilizando cada vez más a mujeres como mulas para trasladar drogas, para involucrarlas en el negocio de la venta de narcóticos. Un reportaje que vale la pena leer para entender cómo las mujeres están siendo explotadas por estas organizaciones criminales. Y ya que estamos hablando también de crimen, los invito a leer un reportaje de nuestro compañero Rafael López, esta alerta de viaje lanzada por el gobierno de Estados Unidos en torno al municipio chiapaneco de Ocosocuautla. Pues Rafael López nos da un detalle de cómo se ha incrementado el número de homicidios en este estado fronterizo, 52% en comparación con el año pasado. Ahí vienen las cifras, las estadísticas, los datos que nos dan una idea del infierno porque está atravesando en este momento Chiapas, en donde pelean distintas organizaciones criminales por el control del territorio. Y para terminar, los invito a leer la columna de Jorge Cepeda Patterson. Se dio a la tarea de analizar una especie de fenómeno de desencanto que ya está flotando en torno a la candidatura de Xóchitl Gálvez, entre quienes hace unos meses eran sus más fervientes simpatizantes, sus más fervientes fans. Después del debate presidencial, ahora empieza a flotar ese desencanto en torno a que se considera que quizás ella no dará una posible un buen desempeño en las elecciones del próximo 2 de junio. Y él hace este comparativo respecto a que pareciera que en este momento hay quienes ya admiten lo que hace poco no querían admitir, que Xóchitl Gálvez simplemente no era una buena candidata. Leer a Jorge Cepeda Patterson, ver qué es lo que nos plantea en su columna. Parte de lo que tenemos en la edición nacional de Milenio Diario para este jueves, Paula. Muchas gracias. Gracias, Víctor Hugo Michel. Y hagamos este ejercicio diario de recordar que también ocurren cosas positivas para irnos bien y de buenas. Samsung lanzó una aplicación para apoyar a las personas que padecen tartamudez. Se trata de Impulse. Esta app está basada en la inteligencia artificial y usa una técnica logopédica que lo que hace es crear un compás subconsciente en el cerebro que pues ayuda a mejorar esa fluidez lingüística. Inteligencia artificial, lo que tratamos es de dotarles de patrones, de dotarles de impulsos, de lo que es un apoyo rítmico con el que mejorar la fluidez del habla.
Bueno, pues enhorabuena por estas empresas tecnológicas que usan también sus esfuerzos y obviamente sus presupuestos para poder ir incluyendo a todos estos grupos vulnerables de la sociedad. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este su espacio de las 11. Nos vemos por aquí mañana a la misma hora para los 30 minutos de información que necesita. Ahora sí, descanse y nos vemos mañana.